¿Tomas vitaminas o suplementos junto con medicamentos? Pues si es así, este vídeo es para ti porque 1 de cada 4 adultos mayores toma 5 o más medicamentos a diario. Y aquí aparece un problema, que el 70% nunca informa a su médico sobre las vitaminas o suplementos que está consumiendo. ¿Por qué? Porque cree que son inofensivos, que son solo vitaminas, pero la realidad es que cada año miles de personas acaban en urgencias por reacciones adversas, interacciones entre medicamentos y suplementos. Por eso, hoy voy a mostrarte 7 combinaciones peligrosas de vitaminas y medicamentos que pueden causar desde hemorragias cerebrales hasta un daño neurológico permanente. Y al final te explicaré qué hacer. ¿Cuáles son las combinaciones peligrosas o incluso que son potencialmente mortales? Tenemos la combinación número 1, que es la vitamina K con anticoagulantes, como por ejemplo la warfarina o el acenocumarol. Si vives en España, por ejemplo, es muy probable que conozcas al acenocumarol porque es el anticoagulante más recetado aquí, es el que se conoce como Sintrom, pero en otros países se usa más la warfarina, que sería el Coumadin, o también está el Aldocumar. Hay diferentes marcas. Para entenderlo, piensa en tu sangre como si fuera un sistema de frenos y de aceleradores. ¿Qué hacen los anticoagulantes? Pues serían el freno que evita que se formen coágulos peligrosos. Lo que queremos es que no se formen para no obstruir. La vitamina K, en cambio, es el acelerador que ayuda a que se formen esos coágulos. ¿Cuál es el problema? Que cuando tomas ambos al mismo tiempo están luchando entre sí. Si comes demasiado o consumes demasiada vitamina K de golpe, por ejemplo, empiezas a tomar un suplemento sin avisar a tu médico, el freno de los coágulos deja de funcionar. Y entonces el problema es que puede aumentar el riesgo de que tengas un coágulo que provoque una obstrucción en el cerebro, un ictus, o en el pulmón, una arteria pulmonar, una embolia pulmonar. Aumenta mucho el riesgo. Entonces hay algo que no se cuenta, que el problema no es, por ejemplo, comer vegetales de hoja verde, sino el problema es la inconsistencia. Un día comes espinacas o te hinchas de espinacas y el otro día no comes nada. O un día tomas un multivitamínico con vitamina K y otro día no, que sería el caso del que estamos hablando aquí. Lo que necesitas es mantener la ingesta constante de vitamina K. Come tus vegetales, pero hazlo de forma regular, de una forma más o menos constante. Y si tomas suplementos, por favor avisa a tu médico para que ajuste la dosis de anticoagulante, para que lo valore. Piensa, por ejemplo, que alrededor de un 10 a un 15% de personas mayores de 60 años toman anticoagulantes y muchos no saben que la vitamina K está dentro del multivitamínico que están tomando, porque a veces no aparece destacada, está en letras pequeñas o ni siquiera se fijan. Después aquí hay que hablar de un matiz importante. Si tomas anticoagulantes nuevos como el Apixaban, el Rivaroxaban, el Dabigatran y similares, aquí tranquilo porque esta interacción con la vitamina K por lo general no se aplica. Estamos hablando sobre todo de los anticoagulantes clásicos como el acenocumarol o la warfarina. Pero si crees que los medicamentos de la farmacia son el único problema, espera escuchar lo que puede hacer una planta que millones de personas toman para la memoria. El ginkgo biloba con anticoagulantes. El ginkgo biloba es una de estas plantas que todos conocemos y se vende como el remedio natural para la memoria, para la circulación y también para el cerebro. Ya he hablado de ginkgo biloba en este canal. El problema es que al ser natural la gente piensa que es inofensivo. Pero hay un estudio del Sistema de Veteranos de Estados Unidos que analizó a más de 11.000 pacientes que tomaban warfarina, el anticoagulante que comentábamos antes. Los que también tomaban ginkgo biloba tenían un 38% más de probabilidad de sufrir un sangrado grave. No estamos hablando de un sangrado en las encías, estamos hablando de hematomas subdurales, que son hemorragias que pueden ser mortales y que se dan por debajo de una membrana que rodea al cerebro. Entonces, ¿cuál es el problema? El ginkgo actúa como un anticoagulante adicional. En realidad lo que hace sería bloquear la agregación de las plaquetas. Sería en realidad un antiagregante, que son las células que ayudan a detener un sangrado, intervienen en este proceso de formar el coágulo. Si ya estás tomando un anticoagulante o incluso una simple aspirina, el ginkgo biloba puede sumar su efecto y el resultado en algunas ocasiones puede ser
catastrófico. O sea que cuidado. Piénsalo así, es como conducir con el freno de mano suelto y además cortar el cable del freno. Si uno ya no funciona, pues si los dos no funcionan, será mucho más peligroso y es una receta para el desastre. Es decir, que si tomas anticoagulantes, aspirina o incluso ibuprofeno de forma habitual, el ginkgo biloba pues no es para ti. Si ya lo estás tomando y estás tomando también estos otros medicamentos, suspéndelo inmediatamente y lo que has de hacer es hablar con tu médico. No esperes a que aparezca un hematoma inexplicable. La tercera combinación de estas peligrosas es la vitamina D junto a medicamentos cardíacos llamados digitálicos, como la digoxina. Y se vuelve aún más peligrosa si además estás tomando calcio o diuréticos tiacídicos, como por ejemplo la hidroclorotiacida, que se usan para la presión arterial. Y aquí está el problema, que la vitamina D aumenta la absorción de calcio en tu intestino. Este calcio se va a la sangre y si tus niveles de calcio se elevan demasiado, lo que se llama hipercalcemia, tu corazón se vuelve más sensible a los efectos de la digoxina. Y la digoxina, que ya de por sí es un medicamento que tiene su complicación, que es delicado, pues puede volverse tóxica con más facilidad. ¿Los síntomas cuáles serán? Pues los síntomas de la combinación pueden ser náuseas, confusión mental, debilidad extrema y la más grave pueden ser arritmias cardíacas que en algún caso pueden ser fatales. Es decir, que tu corazón empieza a latir de forma irregular porque el exceso de calcio está alterando sus señales eléctricas y todo esto se potencia con el efecto indeseable de la digoxina. Y aquí está el dato que me preocupa, que la falta de vitamina D es muy frecuente en mayores. Por supuesto, las cifras varían mucho según la región de la que estemos hablando, la zona geográfica, la estación del año, pero en países, por ejemplo, como España, más de la mitad pueden tener niveles bajos de vitamina D, sobre todo en invierno. Esto significa que muchos están tomando suplementos de vitamina D de forma regular, a veces sin avisar, y aquí podemos tener un problema si además estás tomando digoxina o cualquier digitálico. Si estás tomando digoxina, tu médico debe monitorizar tus niveles de calcio en sangre cada 3 meses, más o menos, esto sería lo interesante, y la dosis de vitamina D debería ser moderada. Hay que ir con cuidado con esto y te lo ha de pautar tu médico. Aquí más no es mejor, sino que más puede ser más peligroso. Estas 3 combinaciones que hemos visto hasta ahora pueden dañarte mucho, pueden dar muchos problemas. Pero hay algo que es también preocupante. Las combinaciones que causan un daño que incluso si no llega a ser letal, no se pueden revertir, son irreversibles, y esto es lo que vamos a ver ahora. La cuarta combinación es diferente a las anteriores, no es exactamente una combinación en el sentido que no es algo que tomes voluntariamente con otro medicamento, no es eso. Pero es una de las más peligrosas porque la creas sin saberlo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del zinc, que es un mineral que durante la pandemia de COVID-19 millones de personas empezaron a tomarlo a dosis altas de zinc, para reforzar el sistema inmune. El problema es que el zinc en dosis mayores de 50 miligramos al día puede provocar una deficiencia severa de cobre, que es lo otro que está implicado, el zinc y el cobre. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esa deficiencia de cobre puede destruir tu sistema nervioso de forma permanente, de forma irreversible. ¿Cómo funciona esto? Pues cuando tomas demasiado zinc, tu intestino responde produciendo una proteína que no me acuerdo cómo se llama, te la apuntaré aquí, métalo no sé qué, pero esta proteína lo que hace es atrapar el cobre y entra con los alimentos y lo retiene en las células intestinales. Y cuando estas células se desprenden, algo que ocurre de forma natural cada pocos días, este cobre se pierde, sale por las heces y no llega a la sangre y no llega a tus nervios. Es como si tu intestino fuera un filtro de agua. El zinc convierte ese filtro en una trampa que atrapa el cobre y no lo deja pasar. Y sin cobre, tu sistema nervioso empieza a fallar. Los síntomas empiezan lentamente. Puedes empezar con entumecimiento en las piernas, con hormigueo en los pies, con dificultad para caminar, con una anemia que no responde al tratamiento con hierro,
Y lo más preocupante de esto, un problema que se llama mielopatía, que significa un daño en la médula espinal. Este daño, en muchos casos, no se revierte, se queda permanente. Incluso cuando corriges los niveles de cobre, el daño neurológico puede quedarse ahí para siempre. De hecho, en un estudio en el año 2023 encontraron que el 62% de los pacientes que tomaban suplementos de zinc recibieron dosis suficientes de este zinc para causar una deficiencia de cobre. Pero solo el 2%, escucha bien, solo el 2% tuvo sus niveles de cobre monitorizados, es decir, controlados. Y de esos pacientes, el 9% desarrolló una anemia inexplicable y un 7% síntomas neurológicos. Entonces, ¿la recomendación cuál es? Pues es clara. Nunca tomes más de 40-50 miligramos de zinc al día sin supervisión médica. Y si tomas 25 miligramos o más de zinc durante meses, habría que monitorizar los niveles de cobre cada 3 meses. Si empiezas a sentir entumecimiento, hormigueo, problemas de equilibrio, suspende el zinc inmediatamente y lo que hay que hacer es consultar al médico. Porque lo que estoy comentando, una vez que el daño neurológico se ha instalado, puede ser que sea demasiado tarde y que no se pueda revertir incluso dando el cobre adecuado. Pero el zinc no es el único que puede dar daño permanente. Hay un medicamento que millones de personas con diabetes toman todos los días y que pocos saben que puede estar agotando una vitamina esencial para tus nervios. Y es lo que te voy a contar a continuación en forma de un caso típico. Te explico un caso clínico, cambio los datos. Es un hombre de 68 años, diabético tipo 2, que llega a la consulta. Lleva 15 años tomando metformina, que es el medicamento de primera línea para la diabetes mellitus tipo 2. Venía porque desde hacía meses sentía un entumecimiento progresivo en las piernas y últimamente tenía también dificultad para caminar. Lo que decía es que era como si sus pies no le respondieran bien. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Pues se le pide un análisis de sangre completo, incluyendo los niveles de vitamina B12. Y ahí estaba el problema. Tenía una deficiencia severa de vitamina B12 cuando se vieron los resultados. El problema era que sus nervios llevaban años deteriorándose sin que nadie se diera cuenta. ¿Cuál era el problema de fondo? Pues que la metformina había estado bloqueando la absorción de esa vitamina en el intestino durante más de 10 años. Entonces, empezó el tratamiento con inyecciones de vitamina B12 y sí, sus niveles de vitamina B12 mejoraron y se normalizaron, pero el problema es que el daño nervioso, la neuropatía periférica que ya tenía instalada, solo mejoró parcialmente. El entumecimiento disminuyó, pero no desapareció del todo nunca. Sus pies nunca volvieron a sentirse exactamente como antes. Entonces, el mensaje es que este paciente no es un caso aislado. Se calcula que entre un 5, un 50 y algo por ciento de las personas que toman metformina desarrollan una deficiencia, una carencia de vitamina B12. Y el riesgo es mayor cuanto más alta es la dosis y cuanto más tiempo llevan tomándola. Es decir, que si tomas 1.500 miligramos o más al día durante más de 4 años de la metformina, pues tienes más de un 70% de probabilidades de desarrollar con el tiempo esta deficiencia de vitamina B12. Lo peor es que la vitamina B12 es barata y el monitoreo es simple y el tratamiento es efectivo si lo detectas a tiempo, pero nadie se lo había dicho a este paciente. Y cuando los síntomas aparecieron, pues ya era tarde para evitar el daño permanente. Es decir, que hay que ir con cuidado con esto. La combinación número 5 es la de la metformina con la vitamina B12. En este caso, como en el anterior, también estamos ante una combinación involuntaria, en el sentido de que una perjudica a la otra. En un caso es el zinc que perjudica al cobre y aquí es la metformina que perjudica la vitamina B12. Como acabas de escuchar en la historia del paciente anterior, la metformina interfiere con la absorción de vitamina B12. El problema es que la vitamina B12 se une a una sustancia que se llama factor intrínseco en el estómago, es lo que pasa normalmente, pero al llegar al final del intestino, este complejo vitamina B12 y factor intrínseco no se absorbe bien. La parte final del intestino es el íleon. Este paso depende del calcio y la metformina lo dificulta. Piensa que este factor intrínseco actúa como si fuera un taxi que lleva a la vitamina B12 consigo desde el intestino hasta tu sangre, pero
la metformina, al bloquear la puerta de este taxi, porque afecta al calcio, impide este transporte. Entonces la vitamina B12 se pierde, sale del cuerpo y no es absorbida. El problema con esto es que los síntomas de falta de vitamina B12 tardan años en aparecer. ¿Por qué? Porque tu hígado almacena vitamina B12 durante 5 a 10 años. Así que al principio no notas nada, pero cuando las reservas se agotan, los síntomas llegan, que pueden ser cansancio extremo, confusión mental, depresión y lo más grave, neuropatía periférica. Este hormigueo, entumecimiento, dolor de manos y pies, puede volverse irreversible. Es decir, que si tomas metformina, sobre todo si llevas más de 4 o 5 años con ella, lo que habría que hacer es monitorizar los niveles de vitamina B12 pues, una vez al año aproximadamente. Y si los niveles están bajos, la solución es simple. Se puede utilizar vitamina B12 oral a dosis altas, hasta 1000 microgramos al día, y esto suele ser tan efectivo como la inyección de vitamina B12 para normalizar los niveles. La inyección de vitamina B12 intramuscular se reserva si el déficit es muy severo o si hay síntomas de neuropatía. Y en algunos casos, ajustar el calcio también podría ayudar a mejorar esta absorción. El dato importante, sobre todo para México y para Latinoamérica en general, es que hay una epidemia de diabetes tipo 2 que estamos viviendo y que hay millones de personas que están en riesgo. Entonces, la metformina es el medicamento que más se receta para controlar esta diabetes. Aparte de que hay que hacer cambios en el estilo de vida, por supuesto. Pero esto implica que el monitoreo de la vitamina B12 habrá que estandarizarlo. Porque si no, hay personas, como este paciente que he comentado, que pueden acabar desarrollando un déficit, un daño neurológico sin saberlo. No dejes que te pase. Si tomas metformina, le preguntas a tu médico por los niveles de vitamina B12 y un análisis simple pues te puede salvar de un daño permanente. Es decir, que estas dos combinaciones, zinc, cobre, metformina, vitamina B12, pueden causar un daño que no se revierta. Por eso es importante tener en cuenta esto. Pero ahora quiero hablarte de algo diferente, de unas combinaciones que quizá no te vayan a matar ni te vayan a dejar secuelas permanentes, pero que son tan frecuentes que probablemente están afectándote ahora mismo y ni lo sabes. ¿Cuáles son las combinaciones frecuentes que pueden dar problemas? La combinación número 6 es la de vitamina D más calcio. Si recuerdas, antes, al principio he hablado de la combinación de vitamina D con digitálicos, como la digoxina, incluso con calcio. Pero aquí te voy a explicar por qué esta combinación es problemática, incluso si no estás tomando medicamentos cardíacos. El problema es que más de la mitad de los adultos mayores ahora mismo están tomando vitamina D y seguramente que la combinación con calcio es de las más frecuentes de todas. Y más de la mitad de los adultos mayores en España, en México y en Estados Unidos toma seguramente suplementos de calcio y otro tanto por ciento vitamina D. Y muchos toman combinaciones de ambas. ¿Para qué te lo recetan? Para los huesos, para prevenir la osteoporosis, para fortalecerte. Todo suena bien, todo suena lógico, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Pues que la vitamina D es como una llave que abre las puertas del intestino para que entre más calcio hacia la sangre. Más vitamina D significa más calcio absorbido. Y si ya estás tomando, además, suplementos de calcio, es un calcio extra que se suma. ¿Y qué problema hay? Pues que cuando los niveles de calcio en sangre suben demasiado, tu cuerpo puede empezar a darte problemas. Hay diferentes estudios grandes que han visto que con esta combinación se aumentaba la probabilidad de desarrollar hipercalcemia, es decir, niveles altos de calcio en sangre, y también hipercalciuria, que esto significa un exceso de calcio en la orina. Incluso hay estudios grandes en los que se ha visto que mujeres que tomaban vitamina D y calcio combinadas tenían un porcentaje, podría llegar a un 17% más de riesgo de desarrollar cálculos renales, es decir, de piedras en el riñón. Piénsalo así. Tu sangre es como si fuera una autopista. El calcio podríamos imaginarlo como los coches y la vitamina D como el acelerador, que va metiendo más coches en esta autopista. Si hay muchos coches porque estás tomando un extra de calcio y encima aceleras más con la vitamina D, ¿qué pasa con la autopista? Pues que se satura, el tráfico no fluye bien
y este calcio empieza a depositarse ahí a zonas donde no debe. ¿Qué zonas? Pues a los riñones, formando cálculos, piedras en el riñón que he comentado antes, o a tus vasos sanguíneos. Los puede endurecer. Y aquí está el dato preocupante, por ejemplo, para España, que el 80% de los mayores de 65 años tienen deficiencia en vitamina D. Esto he comentado algo antes y el problema es que esto significa que muchas personas están tomando suplementos de vitamina D y muchos están tomando dosis altas de esta vitamina D con calcio sin que nadie esté monitorizando y controlando sus niveles. Es decir, que hay que ir con cuidado porque puede ser un problema serio. Los síntomas de hipercalcemia no siempre son obvios al principio, no son claros, puedes notar debilidad, cansancio extremo, confusión mental, estreñimiento, pero si los niveles siguen subiendo, puedes tener náuseas, sed excesiva o empezar a orinar mucho más de lo normal. Entonces, si estás tomando vitamina D y calcio juntos, tu médico debe monitorizar estos niveles de calcio en sangre cada unos cuantos meses. Lo tiene que valorar e ir controlando. Y asegúrate de que tu vitamina D se mantiene en el rango óptimo entre 30 y 50 nanogramos por mililitro, no más. No hay que exagerar porque con la vitamina D, como siempre, más no es mejor. Más puede ser peligroso, como hemos dicho también antes. Y una recomendación importante también, que bebas suficiente agua. Esto que se recomienda de 2 litros al día, a no ser que tengas alguna contraindicación por problemas cardíacos o del riñón. ¿Y por qué bebes este agua del día? Estar bien hidratados, porque esto ayuda a que tus riñones eliminen el calcio en exceso y disminuye el riesgo de piedras en el riñón, de cálculos. Pero además de esto hay otra combinación frecuente que probablemente no te han explicado y que la solución es tan simple que te sorprenderá. La combinación número 7 es el hierro y la levotiroxina y alguna otra cosa. La levotiroxina es el tercer medicamento más recetado en Estados Unidos. Hay millones de personas mayores de 60 años que lo toman para el hipotiroidismo, es decir, que el tiroides funciona más lento de lo normal, sobre todo en mujeres. Y muchas de estas mismas personas también toman suplementos de hierro para la anemia o porque tienen niveles bajos de ferritina. ¿Cuál es el problema? El problema es que el hierro y la levotiroxina no se llevan bien, no tienen una buena amistad. Cuando llegan juntos al estómago, el hierro se une a la levotiroxina formando una especie de complejo insoluble, como si se pelearan, como si se pegaran entre sí, y cuando eso ocurre, la levotiroxina no puede absorberse, se pierde, sale del cuerpo, no llega a tu sangre y tu medicamento para el tiroides deja de funcionar. Este es el problema. Los estudios que nos muestran pues que el hierro puede reducir la absorción de la levotiroxina hasta un 33%. Eso es casi un tercio del medicamento que no está llegando a tu cuerpo. Es frecuente que en pacientes con hipotiroidismo bien controlado empiezan a ver cómo sus niveles de hormona tiroidea empiezan a fallar sin que haya una razón aparente. Y muchas veces cuando se empieza a investigar resulta que empezaron a tomar al mismo tiempo que la levotiroxina el hierro. Y aquí estaba la explicación. ¿Te das cuenta? Nadie le había dicho a esta persona que no podía tomarlos juntos. Y entonces pasaron meses con su hipotiroidismo descontrolado a pesar de tomar la medicación. Se sentían cansados, con frío, aumentando de peso, simplemente porque los horarios no estaban bien ajustados, estaban mal. ¿Y cuál es la solución? Pues aquí está la solución, que es más simple de lo que crees. Separa la ingesta de levotiroxina y de hierro durante unas 4 horas. Separa las 4 horas. Idealmente habría que tomar la levotiroxina en ayunas, unos 30 a 60 minutos antes del desayuno, y el hierro mejor con la cena o antes de ir a dormir. Al menos 4 horas de separación. Y eso es todo. Así de fácil evitas que tu medicamento para el tiroides deje de funcionar. Y si acabas de empezar a tomar hierro o si lo vas a suspender, pues le pides a tu médico que te revise los niveles de TSH cada unos pocos meses, 4 o 6 semanas después, por ejemplo, porque puede ser que necesite ajustar la dosis de levotiroxina. Me refiero si tienes hipotiroidismo y estás tomando la levotiroxina. También cuidado con otros ladrones de T4 que actúan de forma similar.
Por ejemplo, los suplementos de calcio y los antiácidos también deben separarse al menos 4 horas de la levotiroxina. Incluso el café hay que ir con cuidado porque si está muy pegado a la levotiroxina puede interferir. Y mantener el horario constante, y si hay problemas, tu médico podrá valorar fórmulas líquidas que se puedan absorber mejor. A ver, estas dos combinaciones, vitamina D con calcio y hierro con levotiroxina, son tan frecuentes que probablemente conoces a alguien que las está tomando en este momento. O sea que no sería raro que conocieras algún caso. O tal vez tú mismo las estás tomando y ahora ya sabes o ya te he explicado cómo manejarlas y cómo hay que consultar al médico para que te diga qué hay que hacer. ¿Qué hacer si tomo alguna de estas combinaciones? Un plan práctico. En primer lugar, haz un inventario completo. Me refiero a que escribas todos tus medicamentos recetados, también tus vitaminas, suplementos, hierbas, todo. Toma una foto de los frascos y los llevas a tu próxima consulta médica para que el médico vea lo que estás tomando. En segundo lugar, pregunta directamente a tu médico. ¿Hay interacciones peligrosas entre estos medicamentos y estos suplementos? No esperes a que te lo pregunten. El 70% de las personas mayores de 60 años no informa sobre sus suplementos y esto es un problema. O sea, no seas parte de esta estadística. Y en tercer lugar, según lo que estés tomando, necesitarás un monitoreo específico, es decir, unos controles específicos. Por ejemplo, si estás tomando anticoagulantes, habrá que mantener una ingesta estable de vitamina K, tanto si es en forma de alimentos, pero sobre todo si es en suplementos. Avisa antes de empezar o suspender cualquier suplemento para que lo sepan. Tu INR, que es esta prueba que se hace para controlar el efecto de estos medicamentos, ha de ser periódica. Si tomas metformina, pues comenta lo del análisis de la vitamina B12, sobre todo si ya llevas 4 o 5 años tomando metformina. Esto habría que controlarlo. En el caso de que tomes levotiroxina y hierro, pues lo que he comentado antes, separarlas 4 horas. Y si tomas vitamina D y calcio, controlar el calcio en la sangre cada unos cuantos meses. Esto lo tendrás que hablar con el médico. Si tomas zinc a dosis altas, habrá que controlar los niveles de cobre cada 3 meses. Pero lo mejor es no tomar zinc porque sí. Consulta con el médico. Después hay 3 señales de alarma que no debes ignorar en referencia a estas combinaciones. En primer lugar, un sangrado inusual, o sea, sangre en la orina, en las heces, hematomas grandes sin que haya golpes, sangres en las encías que no paran, pues esto es una señal de alarma. En segundo lugar, síntomas neurológicos, un entumecimiento progresivo, hormigueo en las extremidades, dificultad para caminar, una confusión mental repentina que no sabes por qué, que esto también podría ser por combinaciones. Y después, fatiga extrema con náuseas persistentes, sed excesiva, orinar mucho más de lo normal. Si experimentas cualquiera de estas, busca atención médica inmediatamente o cuanto antes, porque detectar un problema a tiempo, pronto, puede ser decisivo para poder hacer un ajuste simple o que te quede un daño permanente. La mayoría de estas interacciones se pueden manejar con ajustes simples, es decir, puede ser separar horarios, el controlar los niveles en sangre de sustancias, el ajustar las dosis. Esto no significa que tengas que dejar todos tus suplementos. Significa que si los tomas ha de ser de una forma inteligente y con cabeza y con supervisión. Tu salud es una colaboración entre tú y el médico, hay que verlo así. Pero tú eres el que conoce todo lo que te metes en el cuerpo. Ahora que ya sabes las 7 combinaciones que he explicado, pues ya tienes un conocimiento para protegerte. Si este vídeo te ha ayudado a identificar una combinación peligrosa, pues compártelo con alguien que también tome vitaminas o medicamentos, porque puede que salves una vida, como le pasó al paciente de 68 años que he comentado que tomaba metformina y tuvo aquellos problemas. Si quieres saber más sobre medicamentos que pueden afectar tu memoria después de los 60, incluso antes, te dejo aquí un vídeo que te va a interesar, te lo dejo enlazado. Recuerda que esta información es divulgativa y no sustituye a la consulta del médico. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.